منهاج السنة النبوية. السنة نجاة. La tercera categoría, que es el Tawhid, los nombres y atributos. El enfoque de Ahl Sunnah, esto es muy importante, porque mucha gente se desviaron en este sentido. Tawhid, los nombres y atributos. El enfoque de Ahl Sunnah wal Jama'a. ¿Qué quiere decir Ahl Sunnah wal Jama'a? La gente de la Sunnah y el Jama'a. ¿Por qué la gente de la Sunnah? Porque están aferrados a la Sunnah. Por esto son la gente de la Sunnah. O el Jama'a, porque están reunidos gracias a la Sunnah. No es un grupo político, ni es un corriente o una ideología. Ahl Sunnah wal Jama'a, cuando dices Ahl Sunnah wal Jama'a, un significado general es un significado particular. Cuando es significado particular se trata de Ahl al-Hadith, la gente del Hadith, la gente de los sabios del Hadith. Y cuando es de forma el sentido general, todo musulmán es de Ahl Sunnah o el Jama'a. ¿Qué quiere decir es de Ahl Jama'a? Debe ser de Ahl Sunnah wal Jama'a. En este sentido. Hay musulmanes que no forman parte de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pero el Islam, tal como dijo el Imam al-Barbahari, i'lam rahimakallah, sepas que Allah tenga misericordia de ti, que el Islam es la Sunnah y la Sunnah es el Islam. Cuando decimos Ahl Sunnah wal Jama'a no estamos hablando de un grupo de una época determinada, no. Es el Islam, realidad. Aunque gente que ha salido de Ahl Sunnah wal Jama'a y pertenecen al Islam. El enfoque de Ahl Sunnah wal Jama'a respecto a los nombres y atributos de Allah se explica en las siguientes reglas. Es muy importante. Primero, afirman los nombres y atributos de Allah tal como están en el Corán y la Sunnah, según su significado obvio, y en una forma adecuada a la majestad de Allah. Con esto hemos mencionado dos cosas, ¿sí o no? Afirman los nombres y atributos de Allah tal como están en el Corán y la Sunnah, ¿sí? Según su significado obvio y en una forma adecuada a la majestad de Allah. Continuación, muy importante, sin reinterpretar ni alterar sus significados ni palabras. Esto es muy importante. Por ejemplo, los que interpretan istawa como istawla. Istawa, su significado lingüístico es elevarse, establecerse. Istawla es conquistar y poseer algo que pertenecía anteriormente a alguien. Entonces, cuando dices istawa ala al-arsh, en el primer significado es elevarse, establecerse sobre el trono, ¿sí o no? Cuando dices istawla ala al-arsh, quiere decir que alguien tenía el arsh en su posición anteriormente y Allah es el primero. Por esto, sin reinterpretar ni alterar sus significados ni palabras. Esto es primero.
Segundo, declarar la unicidad de Allah, el Creador Supremo. Y se destacan los nombres y atributos divinos basándose en en el versículo del Corán: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala: ليس كمثله شيء. Nada es como él. وهو السميع البصير, y él es el omnioyente y el omnividente. Entonces, esta ayah es una regla. ¿Por qué? En esta ayah hay afirmación y negación. La negación está en su dicho: ليس كمثله شيء. Nada es como él. Esto lo tenemos que tener presente a la hora de afirmar un nombre y un atributo a Allah, condicionado con nada es como él. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, menciona el wajh, que es el rostro, nos informa que tiene un rostro. A la hora de afirmar el rostro, nada es como él. ¿Sí? Cuando dice استوى على العرش, الرحمن على العرش استوى, se estableció, nada es como él. De esta manera evitas a decir ¿cómo? La respuesta: nada es como él. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona la mano, Yadullahi fawqa aydihim, afirmamos este atributo, que Allah tiene manos. ¿Cómo? No se debe hacer esta pregunta porque Él nos dijo nada es como Él. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Aquí nos afirma dos atributos: omnioyente y omnividente. ¿Cómo es su oído? Nada es como él. Para empezar, no se debe hacer esta pregunta ¿cómo? Porque un señor vino al Imam Malik, le preguntó: Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, un versículo donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ar-Rahman, el misericordioso, ala al-Arsh istawa, se estableció sobre el trono. Y este señor le pregunta al Imam Malik: ¿cómo se estableció? ¿Kayfa istawa? Él dijo: el hecho de establecerse es ma'lum, conocido, porque Allah nos informó. وَالْإِيمَانُ بِهِ wajib, y creer en él es obligatorio. وَالْكَيْفُ مَجْهُول, y el cómo no se sabe, porque Allah no nos informó. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ, y preguntar por ello es una innovación. Incluso el Imam Malik ordenó que esta persona salga de Dars. ¿Por qué? Porque son preguntas que no hacían los salaf, las generaciones anteriores. Si Allah subhanahu wa ta'ala dice nada es como él, ¿por qué preguntas cómo? No nos ha informado en el Corán, tampoco su profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha informado. Por mucho que imaginas, Allah es diferente. Porque cuando tú imaginas, te basas sobre algo que habías visto desde pequeño. Hace servir la memoria para imaginar. ¿Sí o no? Entonces, por mucho que imaginas, laysa kamithlihi shay, nada es como él. Y esto es un alivio, porque hay personas sabias que han escrito libros por culpa de esta pregunta, ¿cómo?
y al final han regresado a la creencia correcta de las abuelas, tal como dijo uno de ellos. Puedes encontrar una persona que te doctorada, una persona licenciada en no sé qué, pero en cuanto a la creencia no tiene ninguna base fiable. ¿Cuántas reglas hemos mencionado? 2. La tercera, la gente de Ahlus Sunnah wal Jama'a en cuanto a los nombres y atributos de Allah no exceden, no sobrepasan lo que está mencionado en el Corán y la Sunnah sobre los nombres y atributos de Allah, y permanecen en silencio sobre lo que no ha sido especificado. El cómo. No exceden lo que está mencionado en el Corán y la Sunnah sobre los nombres y atributos de Allah, y permanecen en silencio sobre lo que no ha sido especificado. Quiere decir que cuando el Corán o la Sunnah del Profeta sallallahu alaihi wasallam menciona un atributo de Allah, y luego veremos los distintos atributos de Allah cuando se menciona en el Corán o en la Sunnah auténtica del Profeta sallallahu alaihi wasallam, la gente de Al-Sunnah wal Jama'a lo afirman, pero se limitan en afirmar sin preguntar por algo que no fue especificado, que es el cómo. Se abstienen en cuanto cómo. Esta es la tercera. La cuarta, la gente de Al-Sunnah wal Jama'a creen que los textos sobre los nombres y atributos de Allah son claros y comprensibles, y no consideran que sean ambiguos al punto de que su significado sea inaccesible. Tampoco atribuyen significados adicionales que no han sido mencionados por Allah. ¿Qué quiere decir esto? Y la gente de Al-Sunnah wal Jama'a creen que los textos sobre los nombres y atributos de Allah son claros. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona el yad, que es la mano o las manos, menciona el wajh, que es el rostro, Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a sus creyentes, a sus siervos, con palabras cuyo significado pueden entender, ¿sí o no? Porque si no, de la otra manera, les está ordenando algo que no entienden. O sea que los textos que contienen atributos y nombres de Allah son claros y el significado es accesible. Porque algunos dicen, no, es una metáfora. El yad es una metáfora y en realidad quiere decir el poder. Allah subhanahu wa ta'ala es capaz de mencionar el poder sin mencionar la mano. Yadullahi fawqa aydihim, ellos la interpretan que el poder de Allah es sobre sus poderes. Entonces si decimos que el yad es metáfora, también el salah es metáfora, siyam es metáfora, el hajj es metáfora. Allah subhanahu wa ta'ala cuando habla y ordena a siyam, ya se sabe que en el sentido lingüístico de los árabes que siyam es abstenerse antes de la obligatoriedad del ayuno. Sé que los textos que contienen
atributos y nombres de Allah son textos muy claros. Y no debemos pensar que son de difícil acceso, que no se pueden entender, que son complicados, no. Tampoco les debemos asociar un significado adicional. Nos debemos limitar en lo que está mencionado. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dijo Yadullah fawqa aydihim. La mano de Allah está por encima de sus manos. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala menciona un atributo que es la mano. ¿Sí? ¿Debemos afirmar este atributo o no? Allah afirmó un atributo para él. Dijo la mano de Allah. Entonces, ¿nosotros la debemos afirmar o no? Sí. Pero no debemos asociar un significado adicional. Por ejemplo, hacer servir la mente o la lógica o... Dice, si tiene mano, por lógica tiene dedos. ¿Te lo ha dicho? ¿Lo ha mencionado? Sí, verdad que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que los corazones de los humanos están entre dos dedos de Allah. Entonces, no podemos decir un significado adicional y decir, mientras tiene mano, entonces son 5 dedos. No están mencionados en ninguna parte. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que los corazones de los siervos están entre 2 dedos de los dedos de Allah. ¿Cuántos son? Allahu a'lam. Allah sabe. Allah subhanahu wa ta'ala cuando habla de وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ y permanece el rostro de tu Señor. Entonces, ¿debemos afirmar este atributo de rostro? Sí. Pero sin asociar un significado adicional. Decir, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado rostro, ha mencionado que tiene vista, entonces tiene nariz y tiene... ¿Cómo sabes? Nos debemos limitar a lo que está mencionado en el Corán y la Sunna. Porque si dices, por lógica debe tener una nariz, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este momento? Estás comparando el creador con lo creado. Y Allah te ha dicho en el Corán, "Laysa kamithlihi shay", nadie es como él. Seguimos con la última, que es la cuarta. La quinta. La gente de Ahl Sunnah wal Jama'a dejan el conocimiento de la forma. ¿Cómo? De los atributos únicamente a Allah, sin involucrarse en debates sobre cómo Allah oye, cómo desciende al cielo más bajo o similares. Saben que el conocimiento de estas cosas, pertenece solo a Allah, porque nadie lo sabe excepto Él. Dejan el conocimiento de la forma, de los atributos únicamente a Allah. ¿Qué quiere decir esto? Dejan el conocimiento de la forma de los atributos únicamente a Allah. Esto se llama tafwid. Tafwid de Ahl Sunnah wal Jama'a es dejar el conocimiento del cómo entre manos de Allah, porque es el único que lo sabe. A diferencia de otros grupos de los innovadores, dejan todo, no afirman el atributo. Por ejemplo, yad, el wajh, para ellos Allah sabe qué quiere decir. Allahu a'lam.
No. El wajh quiere decir el wajh. Y en árabe, el rostro. El yed quiere decir la mano. Si dices Allahu A'lam, entonces es sala Allahu A'lam que quiere decir. El siyam Allahu A'lam quiere decir. ¿Entiendes? Ahl Sunnah al Jama'a no. Afirman el atributo. Pero el cómo es el único que dejan en manos de Allah porque es el único que lo sabe. Y hay gente que afirman estos atributos y dicen que son idénticos a los de los humanos. Y llaman a la gente de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, les llaman al-Mufawwida, que dejan el cómo en manos de Allah. Tafwid es muy importante esta palabra. Tafwid para la gente de Ahl-Sunnah wal-Jama'a no es un tafwid general, no, es tafwid cuando se trata de cómo. Tafwid quiere decir dejarlo entre manos de Allah, dejarlo al conocimiento de Allah. Afirmamos los atributos de Allah mencionados en el Corán y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam sin asociar significados adicionales, sin involucrarse a saber el cómo, y el cómo lo dejamos entre manos de Allah porque es el único que lo sabe y nadie lo sabe excepto Él. Como por ejemplo, dice, como Allah oye. Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo que tiene un oído. ¿Cómo es? Lo único que lo sabe es Allah. Nos informó que tiene oído y que oye las cosas, pero no nos informó del cómo. Y de esta manera no podemos involucrarse a saber cómo es el oído de Allah, porque nada es como Él. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Allah escuchó la conversación que hubo entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y la mujer que vino a quejarse de su marido. Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo que estaba en la habitación de al lado y no escuchó nada de la conversación entre esta mujer y el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, que está establecido sobre el trono, sobre los cielos, sí que ha escuchado la conversación. Entonces, el oído de Allah es totalmente diferente de nuestro. Por mucho que intentamos imaginar, Allah es diferente. También dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah desciende al cielo mundanal, sama ad-dunya, el cielo más bajo, cuando es el último tercio de la noche. Ahora es el profeta sallallahu alaihi wasallam que nos informa, pero no nos informa cómo. Por lo tanto, no podemos hacer esta pregunta, porque muchos empiezan a indagar cómo y dicen si baja al cielo más bajo, entonces no está establecido sobre el trono, y comparando la criatura con el Creador, cuando Él nos dice que nadie es como Él, nada es como Él, no se parece a nadie ni nadie se parece a Él. Y otros dicen, si se desciende en el último tercio de la noche, en este continente o en este país, no es el último tercio en otro país, entonces estaría siempre fuera del trono. Y este pobre no sabe que el que sufre la acción del tiempo es el humano, no el Creador. Entonces, involucrarse en debates sobre cómo
Allah oye, cómo Allah ve, cómo Allah habla, cómo Allah desciende. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah subhanahu wa ta'ala cuando es el último tercio de la noche antes del Fajr, Allah extiende la mano y dice, ¿quién pide perdón le perdono? ¿Quién quiera hacer el arrepentimiento y aceptar su arrepentimiento? Hasta la hora del Fajr. Entonces no podemos decir, ¿cómo? Porque nos debemos limitar a lo que nos informó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque por mucho que buscas el cómo, Allah ya te ha dado la respuesta en el Corán. Laysa kamithlihi shay. Nada es como él. Entonces, ¿por qué pierdes tiempo y esfuerzo y energía para imaginar algo que finalmente sería diferente de lo que es realmente Allah? Entonces el Imam Malik en esta respuesta que hizo nos ha dejado una regla general, porque él se le preguntaron por istawa, el hecho de establecerse sobre el trono, que es un atributo de entre los atributos de Allah. Pero su respuesta del Imam Malik no es una respuesta concreta para este atributo. Sirve también para todos los atributos. Porque ¿qué dijo? Dijo el istiwa ma'lum, hecho de establecerse, se sabe, porque Allah informó en el Corán. El imanu bihi wajib, y creer en ello es obligatorio. والكيف مجهول, el cómo no se sabe. والسؤال عنه بدعة, involucrarse a preguntar sobre ello es una innovación. Entonces esta respuesta es una regla de oro, la puedes aplicar para todos los atributos. Entonces, si nos viene uno y dice, ¿cómo Allah desciende? La respuesta la tiene, es la respuesta del Imam Malik. Descenderse se sabe, porque el profeta informó, sallallahu alaihi wasallam. Creer en ello es obligatorio. ¿Cómo? No se sabe. Preguntar por ello es una innovación. Lo mismo, si nos viene uno y dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ¿Cómo es el wajh de Allah? ¿Cómo es el rostro de Allah? La respuesta la tienes del Imam Malik. El wajh ma'lum, el rostro se sabe porque Allah nos informó de ello. El imanu bihi wajib, creer en ello es obligatorio. El kayf, el cómo es, majhul, no se sabe porque Allah subhanahu wa ta'ala no nos ha informado de los detalles. والسؤال عنه, y preguntar por ello es innovación. Y esto te sirve en todos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, ¿qué relación hay entre los nombres bellos de Allah y los atributos? Debe haber una relación entre los dos. Cada nombre de Allah, esto es muy importante, cada nombre contiene un atributo. El nombre de Allah es Sami'. Sami' quiere decir el omni-oyente. Contiene un atributo que es... ¿Qué atributo es? El oído, el Sama'. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que es Basir.
omnividente, contiene un atributo que es si Allah ve, entonces tiene vista. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice: فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله, para que escuche las palabras de Allah. Entonces esto implica que Allah habla. Entonces cada nombre tiene un atributo, pero no podemos deduir o concluir de un atributo un nombre. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتي venir es un atributo de Allah, pero podemos deduir de este atributo un nombre y le ponemos a Allah subhanahu wa ta'ala un nombre, el Ati. No, nombre implica atributo, al revés no. Revés, sentido contrario. Solo el nombre contiene un atributo. Este atributo que afirmamos a Allah subhanahu wa ta'ala, cada uno lo afirma a su manera o hay unas reglas que tiene que respetar. ¿Cuál es la primera regla? Afirmar los nombres hermosos o los nombres bellos y los atributos que están mencionados en el Corán o la Sunna. No podemos inventar unos nombres a Allah subhanahu wa ta'ala. Solo limitarse en los nombres mencionados en el Corán y mencionados en la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam. No inventar nombres. Si inventas nombres, inventarás atributos, porque cada nombre contiene un atributo. Allah subhanahu wa ta'ala, ¿qué es lo que sabemos de Allah? Lo que Él informó en el Corán o en las palabras de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces es la única fuente que tenemos para saber de Allah, ¿sí o no? Por lo tanto no podemos inventar un nombre que no está mencionado en el Corán o mencionado en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto es primero. Segundo, cuando afirmamos los nombres y los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, debemos tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué es el dicho de Allah? Laysa kamithlihi shay. Nada es como Él. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que tiene oído. Afirmamos este atributo. Al mismo tiempo, debemos afirmar que nada es como Él. Ojo, no debes compararlo con el oído de los humanos, porque nada es como Él. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, afirma rostro. Entonces afirmamos que Allah tiene un rostro. Y al mismo tiempo, ojo, nada es como Él. No puedes compararlo con los humanos. Allah subhanahu wa ta'ala afirma en el Corán que tiene el yad,
يد الله فوق أيديهم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Afirma las manos. Entonces afirmamos que Allah tiene manos, pero ojo, nada es como Él. Y tampoco puedes preguntar cómo son estos atributos. ¿Por qué? Porque no podemos preguntar cómo son. Nadie lo sabe. Allah, el único que lo sabe. Entonces, no tiene sentido preguntar cómo cuando Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos dice nada es como Él. Si tú, por ejemplo, le preguntas a tu padre que te haga una descripción de tu abuelo que tú no has visto, por mucha descripción que te hace, ¿lo vas a imaginar clavado? Esto es un humano igual que tú. Imagínate a Allah que nada es como Él. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السنة النبوية. السنة نجاة. السنة نجاة. الدال على الخير كفاعله.